¿verdad, Pastor Solano? Somos felices. Queremos darle delante de esta iglesia muchas gracias, porque él no es solo pastor, él ya trabaja en la administración allá en San Salvador. Yo no quiero decir lo tan ocupado que es, yo quiero decirle como madre, representante de esta iglesia, de tantos jóvenes, del club, que gracias por su tiempo, gracias por creer en nosotros, en todos estos niños que no son solo el futuro, son el presente y el futuro, son el pasado, presente y futuro de la iglesia. Entonces, usted ha creído en nosotros y se ha tomado ese trabajo de venir. ¿Te sientes feliz, Raulito? Muy feliz. O sea, cada vez que yo miro al pastor, siempre me recuerdo, soy testimonio vivo que el pastor me bautizó aquí el año pasado, durante este mismo tiempo. Amén. Y yo sé que hay 4 nuevos miembros que se van a unir a la iglesia y están haciendo el paso correcto. Y no solo a la iglesia, también al Club de Conquistadores. Amén. Porque en esta mañana yo quiero que después que usted se vaya, le vamos a mandar la lista de cuántos se han unido a nosotros. ¿Está bien? Así que no vamos a quitarle más el tiempo al pastor. Gracias. Usted puede despedirse como usted quiera. La iglesia es suya en esta mañana. Y que Dios le bendiga. Contento de tenerle otra vez más aquí. Que regrese, hermanos. Quiero ver las manos, porque si no las miran no va a regresar. Gloria a Dios. Gracias. Feliz sábado, mis hermanos. Que el Señor pueda bendecirles. Esta mañana nos sentimos contentos. Agradezco a el ministerio del pastor Solano junto con la junta de la iglesia directiva del club por permitirnos, hermanos, lo que sucede no es por un hombre, lo que sucede es lo que Dios tiene planificado, y la honra y la gloria es para nuestro Dios. Recuerden que con Balaam tuvo que ocupar un burro para poderle hablar a Balaam, y Dios igual vuelve a ocupar lo mismo para ustedes en esta semana. Esta mañana agradezco a nuestros amigos que han estado con nosotros, nuestros hermanos durante esta semana. Y hermanos, no solo esta semana Dios tiene palabra para ti. Todos los días Dios quiere hablar contigo. Todos los días Dios quiere decirte muchas cosas. Y esta mañana yo quisiera que oráramos para poder ser guiados por su Espíritu Santo. Padre, yo sé que ya contestaste esta oración, Señor. Pero para que mis hermanos lo crean, que esta mañana tu Espíritu Santo pueda manifestarse, Señor. Sé, oh Dios, que en ocasiones cuando pedimos eso no sabemos la fuerza, el poder que eso significa cuando te invitamos que tu Espíritu Santo se manifieste. Pero yo solo te lo pido y hágase tu voluntad, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. La Biblia presenta acerca de uno de los mayores desafíos que tenía el pueblo de Israel, y era poder consolidar un gobierno, un reino que pudiera tener esa fuerza tanto de soldados como también espiritual. Y Dios permitió la exigencia del pueblo de Israel de colocar un rey, y pusieron a Saúl. Pero dice la Biblia que Saúl no obedeció la palabra de Dios, y Saúl fue quitado su reino, y Dios ungió a su rey, al rey David. Y el rey David, conocemos la historia, fue alguien que confió en Dios. Y una de las cosas interesantes de David era que de joven confiaba y plenamente en la seguridad de Dios. David se casó, tuvo hijos, y es acá cuando comienza una de las tramas más interesantes de la historia de David, en las diferentes facetas. La mayoría conocemos al David que está frente a Goliat, y todos cantamos y vuelta dio, y una se soltó y al gigante derribó. Y conocemos la faceta, esa faceta cuando David, un joven que con una honda, con la vara que él tenía para apacentar las ovejas, para cuidarlas, para poder sacar a los depredadores, venció al gigante Goliat, que tenía un casco, una espada, un escudo, una lanza para poder matar.
Pero la historia va un poco más allá. David tuvo varios hijos y siempre recomiendo que tú puedas leer en tu casa, ver detalles en tu casa. Pero cuando tú vas a la palabra de nuestro Dios, en el libro de Segunda de Samuel, desde el capítulo número 13 empieza una historia interesante. David tenía hijos. Uno de ellos era Amnón, Tamar y Absalón. Dice la Biblia que Amnón era uno de los hijos de David. Y un día un amigo, no sé qué clase de amigos, pero no creo que era tan amigo, vio a Amnón que estaba delgado, pechito, y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás muriendo? Y dice: estoy enamorado de mi hermana Tamar. Y el amigo, en vez de decirle: oye, eso es pecado, no puede, le dice: hazte el enfermo y haz que tu padre te mande a tu hermana a cuidarte. Y cuando tu hermana esté, entonces tú la puedes tomar. Y así hizo. Llegó a oídos del rey David, su padre, que él estaba enfermo. Cuando David lo llegó a ver y vio a su hijo, Amnón le dice: padre, mándame a Tamar que pueda traerme una sopa y creo que ella puede ayudarme. Y dice la Biblia que Amnón rogó a David y David accedió y manda David a Tamar. Y cuando Tamar estaba atendiendo a Amnón solos, dice que Amnón se fue sobre Tamar. Tamar le dijo: no lo hagas, somos hermanos, esto no es correcto para nosotros. Pero Amnón con su fuerza la doblegó, la violó, dice la Biblia. Y después que la violó, la desechó, la sacó fuera. El vestido que ocupaba Tamar era un vestido que ocupaban las vírgenes de colores. Y Tamar, cuando salió echada de la casa, rasgó sus vestidos, gritó. Y cuando gritó, su hermano Absalón la escuchó y le preguntó qué había pasado. Tamar le contó. Y dice la Biblia que David se dio cuenta que lo que había hecho Amnón. La Biblia solo menciona que David se enojó grandemente, se airó. Su hermano Absalón le dijo: mira, no tengas ningún temor, no tengas ninguna dificultad, déjalo. Y la Biblia menciona que pasaron 2 años y un día vino Absalón y dijo: mira, vamos a trasquilar las ovejas, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Por qué no haces que pueda estar cerca de nosotros y tú puedas acompañarnos? Y David dice: mira, yo no puedo, pero podemos ver si podemos cambiar. Y Absalón pide que pueda enviar a su hijo Amnón. Y David le parecía extraño, pero dice: mándame a tu hijo Amnón. Y David mandó a Amnón y a todos sus hijos. Y cuando lo mandaron, Absalón había dado una orden y le dijo: cuando esté Amnón y esté alegre por el vino, yo daré una señal y ustedes matarán a Amnón. No tengan temor, porque ustedes solo reciben órdenes. Y la Biblia menciona que cuando ya estaba alegre, Absalón da la señal, los criados mataron a Amnón. Llega la noticia donde el rey que Absalón había matado a todos sus hijos, pero su sobrino le dice: no ha sucedido eso, solo ha muerto Amnón. Y la historia dice que lloró David grandemente por Amnón y Absalón huyó. La historia se alarga un poco más. Cuando David estuvo enemistado con Absalón, y la historia va un poco más detallada, pero la Biblia menciona que un día volvió Absalón por ruego de su capitán Joab que pudiera regresar, pero dice la Biblia
que nunca entró al palacio. Y un día Absalón con David entraron en guerra. Absalón preparó hombres para derrocar a David. Y la Biblia menciona que Absalón fue vencido. Ese día murieron aproximadamente 20,000 hombres por un problema. Quisiera en esta oportunidad poder que tú puedas leer directamente la noticia que le llevan a Absalón. Y quisiera que fueras conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Y vamos a leer el capítulo número 18. Segunda de Samuel, capítulo número 18. ¿Funciona esto? Queremos poder estar con seguridad de lo que menciona el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 18, versículo número 33. Dice la Biblia que cuando llegó el mensajero, David preguntó: ¿qué pasó en la batalla? Y él preguntó: ¿qué pasó con el joven Absalón? Y dice la Biblia que el siervo le dijo: mira, ese murió igual que todos los rebeldes. Y la Biblia dice en el versículo 33 del capítulo 18: el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Cuando tú lees, Absalón quedó trabado en unas ramas y un soldado lo encontró. Y cuando lo encontró, fue donde Joab y le dice: oye, he encontrado a Absalón. Y Joab le dice: ¿por qué no lo mataste? ¿Cómo yo voy a atentar contra el hijo del rey? Y vino Joab y dice: cállate, no me importa lo que tú estés pensando. Y dice que Joab agarró 3 dardos y los clavó en el pecho de Absalón. Cortó su cabello, tomaron piedras, 10 hombres más, y las pusieron encima para poderlo tener. La Biblia menciona que podemos nosotros ver que fue duro la situación que vivió directamente Absalón. Ahora, David decía: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién diera tu lugar? Yo doy mi lugar para que tú puedas estar vivo nuevamente. Yo pregunto en esta mañana, al poder relatar esta historia, ¿cómo murió Absalón? ¿Cómo murió? ¿Quién mató a Absalón? ¿Cómo se llamaba el que mató a Absalón? Joab. ¿Con qué lo mató? Con 3 dardos. 3 dardos. Pero ¿sabes? Cuando yo me doy cuenta que la palabra de Dios nos dice, el rey dijo: Absalón, Absalón, hijo mío. Absalón no murió cuando le clavaron los 3 dardos. Absalón murió cuando David cometió su error. Esta mañana vamos a ver los 3 dardos que mataron a Absalón. Esta mañana vamos a ver cómo David clavó 3 dardos en Absalón. No lo mató Joab. Estremece poder decirlo, pero uno puede entender cómo un padre puede matar a su hijo. No fue Joab, fue David quien mató a Absalón. Yo quiero que tú puedas ver que esta mañana hay algo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Si tú esta mañana dices que tú amas a tus hijos, tú amas a tu familia, déjame decirte que no sé cuánto tiempo tienes de estar lanzando dardos a ellos. Segunda de Samuel, el capítulo número 13.
En primer lugar, el primer dardo con que David mató a Absalón, David hizo que sus hijos empezaran a morir, fue cuando David fue un padre permisivo. Cuando tú lees en 2 de Samuel capítulo 13, versículo número 7, dice que David llamó a Tamar de su casa y le dijo: ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. Amnón caprichosamente quería a Tamar cuando tenía sirvientas. Y David dice: está bien, hijo, está bien, voy a complacerte. El primer dardo que David clavó en la vida de Absalón fue ser un padre complacivo, ser un padre que le daba todo lo que sus hijos querían, la voluntad de sus hijos. Y es acá cuando en esta mañana creemos que nuestros hijos pueden ser felices dando todo lo que ellos quieran, permitiéndoles todo lo que ellos quieran. Yo soy un buen padre. Algunos dicen: yo soy buen padre porque todo lo que mi hijo me pide, eso le doy. Si mi hijo quiere ir a bailar, que baile, que sea libre. Vivimos en un país de libertad. Si mi hijo quiere experimentar algo de licor, tabaco, droga, que lo experimente. Si mi hijo quiere cosas tecnología, el último celular, la última computadora, quiere lo que está a la última moda, aunque no tenga dinero, voy a endeudarme porque yo le doy todo lo que es a mi hijo. ¿Cuántos dardos cometemos el error nosotros como padres de ser permisivos con nuestros hijos? Y después tú dices: ¿y por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué cuando a mi hijo le digo que vamos a la iglesia no quiere? Y jóvenes, los que están acá, conquistadores, aventureros, cuidado que tú un día, cuando tu padre dice vamos a la iglesia, tú dices: no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no deseo ir, no deseo absolutamente ir. Cuarto mandamiento termina diciendo que tenemos una bendición si obedecemos a Dios. Pero también menciona que podemos nosotros tener la oportunidad de honrar el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se hagan en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que conquistadores, conquistadoras, tienen que obedecer a sus padres. Tienen que obedecer. Pastor, pero yo soy más grande que mi mamá. Qué bueno que Dios te hizo un poco más grande, pero el respeto no es por la altura, es porque es un mandamiento de Dios. ¿Qué hay, aventureros? Es un mandamiento de Dios obedecer a nuestros padres. Pero padres, no sean permisivos. No sean permisivos. El primer dardo que David metió fue permitir que Amnón hiciera lo que él quería. Los primeros dardos que metemos a nuestros hijos para empezarlos a matar es permitirles todo. Y aún cuando pecan, les aplaudimos. Les aplaudimos. ¡Ay, mi hijo haciendo esto! Hermano, pecado es pecado, padre. Y dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Pero tú dices que amas a tus hijos. Pero si están haciendo pecado, tú los dejas como si nada. Amnón murió por consecuencia que David fue permisivo. El primer dardo que David metió a Absalón fue ser permisivo. Segundo punto, segundo dardo en esta mañana. Segunda de Samuel, capítulo número 13, versículo número 21. Según de Samuel, capítulo 13, versículo 21. El rey David se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Pero ¿qué hizo David?
¿Qué es llenarse de ira? Se enojó pero no hizo nada. Vio que su hijo lo que había hecho de violar a su hija y no hizo absolutamente nada. Complacer el pecado. Complacer el pecado. Yo no sé, cuando yo leía esta parte, yo tengo una hija muy linda, muy hermosa, y no me cabe la idea de poder pensar que un hombre me la vaya a violar. Pero peor que un hermano viole a su hermana. Peor. Pero David se quedó airado, pero no hizo absolutamente nada. Padre, si tu hijo va para un barranco y tú no haces nada, no vengas después a comprar la caja más cara cuando él ha fallecido. No vengas a decir, quiero comprar 1000 flores para mi hijo. No sirve de nada eso. Quiero hacerle una tumba con algo tan lindo. No sirve de nada eso. Porque cuando tú lo viste que iba para el barranco, era el momento de poder decirle, hijo, no lo hagas. Quizás esta mañana tú recuerdas cuando era hijo y tu mamá te dijo, no vas a ir a ese lugar. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Y rogamos y golpeamos y tiramos platos, pero los papás no. Papá más malo ese. Pero cuando hoy somos padres nosotros, decimos, yo no voy a hacer con mi papá. Mi hijo, adelante. Hermanos, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará de él. El segundo dardo que podemos meter a nuestros hijos es complacerles el pecado. Mintió mi hijo. Y decimos, me enojé, pero no hice nada. No hice nada. ¿Y saben el problema grande? ¿Por qué no puedo yo corregir a mi hijo? Porque mi hijo aprendió a pecar de mí. Ese es el mayor problema. Mi hijo hace eso porque lo aprendió no en la escuela, lo aprendió en la casa. Lo aprendió en la casa. El problema grande es cómo yo me puedo parar ante mis hijos y decirle, hijos, no hagan eso, no digan malas palabras, no roben, no mienten. Si el papá roba, mienta, pelea, tiene vicios, ¿cómo padres de familia? ¿Cómo decimos que amamos a nuestros hijos cuando no podemos corregir el pecado? Porque no hemos corregido el pecado en nuestra vida. Y tú dices que amas a tus hijos. Y tú hiciste una promesa que iba a ser algo maravilloso cuando tu hijo naciera. Que iba a ser algo maravilloso cuando tu hijo naciera. Prometemos dardos. Dardos que golpean fuertemente. Tercer dardo. Dice que Absalón pasó 2 años viendo cómo se iba a vengar. 2 años que David no hizo absolutamente nada. Capítulo número 14. Absalón huyó y Joab intercedió por Absalón ante el rey. Le dice: rey, que tu hijo vuelva, que la gente vea que tú eres un rey que perdona. Pero el problema grande que existió cuando tú lees la Biblia, capítulo 14, versículo número 24, y Absalón se fue a su casa sin presentarse, ¿a dónde dice? Al rey. Versículo 28, durante los 2 años que estuvo en Jerusalén, a Absalón no se le permitió ver al rey. ¿Y el rey quién era? ¿Era su padre, sí o no? Vivían en el mismo reino, en la misma casa, pero no podían
el rey y Absalón, David y Absalón, nunca habían cruzado palabra. Lo que yo puedo entender, que el último dardo que mató a Absalón fue que vivían en el mismo reino, pero estaban separados. Tú sabes cómo se llama tu hijo. Tú sabes cuándo nació tu hijo. Tú sabes qué ropa le gusta a tu hijo. Pero déjame decirte, padres, que no sé hace cuántos años tú no sabes lo que tu hijo hace. Y duele saber que el amigo de él sabe más que tú de tu hijo. El amigo que tiene vicios sabe más que tu hijo. Tú dices, yo soy un padre que no me doblego. Y te pones como una coraza. Te pones como, a mí nadie me puede. Y nos ponemos con las manos acá. Y hay una distancia. Porque a nosotros nos enseñaron en el tiempo que había que tener disciplina. Y yo creo en eso. El que ama, disciplina. Pero el Señor me ama, me disciplina, pero no me hace sentir que estoy solo. Iglesia, nosotros creemos que al tener las cosas materiales cumplimos como padres, pero no te das cuenta que en ocasiones comprar el mejor televisor, comprar la mejor computadora, comprar el mejor celular no te acerca a tu hijo, sino que te aleja. Y metemos el dardo de la distancia. Metemos el dardo del sufrimiento. Los que han venido a este país tienen que valorar lo que tienen. Hace unos 5 meses atrás, uno de los administradores de la Unión recibió una llamada de migración allá en El Salvador. Y era que había un joven que había sido deportado. Él nació en El Salvador, pero toda su familia está aquí en Estados Unidos. No tenía a nadie. Cuando llegamos a las 7:30 de la noche al lugar del refugio de los migrantes en San Salvador, él salió con una bolsita, típico. Había temor porque él no nos conocía a nosotros a él tampoco. La pregunta era, ¿por qué te deportaron? ¿Qué has hecho? Había estado preso acá. Y el silencio es feo cuando hay esta situación. Pero cuando llegamos al lugar donde habíamos buscado para que él se quedara, él dijo, cometí errores. Cometí error en mi vida. Y no aprecié lo que hicieron por mí mi familia. Pero lo más duro que él sintió es que su familia le dio una distancia cuando él más lo necesitaba. Ese día él, en ese lugar no lo teníamos. Cuando fuimos a darle comida, solo dijo, ¿cuánto daría para poder regresar el tiempo? Él lloró como un niño. Pero dice, perdí mi oportunidad. Y la familia, cuando hablamos con ellos y le dijimos, miren, los tenemos ya acá, empezaron a llorar y dice, cuídenlo, cuídenlo. ¿Pero qué pasó con la familia? El único punto es que la familia, cuando ve a alguien que se está hundiendo, piensan que se van a hundir, lo dejan hundir. Lo dejan solo. Hoy en día él está en un lugar que está trabajando. Lo vi la semana pasada, más delgado. Solo me dijo, pastor, sigo luchando. El tercer dato es el más duro y el que estamos viviendo en este lugar. Esta mañana quizás aquí habrá una familia que viven en la misma casa. Y dicen, no, nosotros estamos unidos. Pastor, no es nuestro problema, estamos unidos. Tenemos una mesa bien chiquita para estar más cerca. Eso no es estar unido. Estar unido es estar unidos alabando el nombre de Dios. Estar unidos es enseñarle a tu hijo a ser fieles a Dios. Estar unidos significa que tú estás de acuerdo diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos,
el error de un padre mató a 2 hijos y quedó violada una hija. Yo no sé esta mañana si tú puedes entender cuánto vale lo que es un hijo. Yo no sé si esta mañana vas a permitir que el orgullo te arrastre. Y quizás esta mañana tú te has alejado de Dios porque alguien te falló, porque el pastor Aguillón te miró mal, porque no hicieron lo que tú querías, no sé por qué. Pero eso ha hecho que tus hijos también se alejen. Y sin darte cuenta has clavado 1, 2, 3 dardos. La Biblia menciona que Absalón dijo que quería matar a su padre. Yo puedo imaginar que cuando David dijo: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿cuánto diera yo para ocupar tu lugar? Esta mañana, gracias a Dios que tú no eres David para decir Absalón, Absalón. Gracias a Dios que tú tienes con vida a tu hijo. Tú tienes con vida a tu familia. Y si tú dices: pastor, mis hijos no están, pero cometí errores, pero estás con vida, pídele perdón lo que es a Dios. Yo quiero terminar esta mañana leyendo lo que dice el libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 1 y 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Yo quiero leer con ustedes esta parte. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú esfuérzate. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu familia, sí o no? Ayer en la noche alguien compartió conmigo un video que me dolió tanto. Ayer, hermanos, hubo un gran incendio en uno de los edificios públicos de El Salvador. El fuego empezó a quemar hacia arriba y estaba quedando mucha gente atrapada. Y la gente empezó a buscar auxilio, helicópteros tirando agua y todo. Pero un joven subió hasta la última planta. El fuego estaba alcanzándolo. Salió de la ventana. Él no se quería quemar. Él no se quería quemar. Él salió de la ventana porque no aguantaba ya el humo. No se sabe si resbaló, pero un joven de 16 años cayó en el último piso. Todos gritaron en el video cuando se ve. Y el que escribió el artículo decía: ¿de qué vale que muchos estaban grabando cuando el joven caía, cuando todos esos pudieron haber hecho algo para poder rescatar a ese joven? Un joven que tenía anhelos de poder llegar a la universidad, pero por el fuego, que por accidente o alguien, no sabemos qué pasó, él no lo inició, pero alguien cometió un error, alguien se descuidó en mantenimiento, un fuego se encendió y por eso murió un joven. Quizás esta mañana hay jóvenes que sienten que viven un infierno y algunos por eso quizás se dejan caer porque sienten que ya no hay más esperanza. Yo no sé esta mañana si tú te pones en el papel de un padre que pierde un hijo. Pero me ha hecho reflexionar tanto al saber que tengo una hija hermosa y un hijo hermoso. Y no quiero que mueran ni como Amnón,
ni que sufra como Tamar, ni que termine como Absalón. Quiero que termine como un hijo de Dios. Yo voy a pedir a los conquistadores que puedan ponerse en pie, por favor. Vengan los conquistadores aquí al frente, los aventureros, vengan aquí al frente. Vengan ustedes. Vengan aquí al frente. Qué lindos son los aventureros conquistadores. ¿Cuántos creen que son lindos? Óigame. Sí, se portan mal, pero son lindos. Son lindos. Yo quisiera preguntar esta mañana, Padre, ¿daríamos todo por nuestros hijos? Si esta mañana, tú dices, pastor, yo me comprometo con Dios a cuidar a estos hijos. Yo quiero amar a mis hijos. Yo no sé qué haría si a mi hijo le pasa algo. El Señor no te está pidiendo que mueras por tu hijo, solo te pide que lo pongas en las manos de fuerza. Si esta mañana, Padre, tú quieres comprometerte con Dios, yo quiero que tú vengas y te unas junto con tu hijo, porque voy a hacer una oración especial por ti. Si tú tienes un conquistador acá, un aventurero, ven a la par de él, porque yo quiero orar por las familias. Porque, hermanos, hay jóvenes que están saltando de nuestra iglesia, de nuestros hogares, porque sienten que es un infierno. Hermanos, los hijos, lo más maravilloso que tenemos. Yo quiero orar por estos padres. Es lo más maravilloso tener a nuestros hijos, hermanos. Si esta mañana dice, pastor, yo no tengo a mis hijos en el club, pero quiero depositarlos, hermanos, del Señor, hermanos. Ahí donde estás, ponte de pie, quiero orar por ti junto con tus hijos. Si hay un padre que dice, pastor, yo quiero también depositar a mis hijos, quiero que oren para bendición, hermano, ponte de pie a la par de tus hijos. Pastor, ya estás grande, no importa, abraza a tu hijo si está cerca. Abrázalo. Y dile que lo amas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amabas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un abrazo de tu hijo? Que el Señor te ama. Y esta mañana la iglesia adventista, el pueblo de Dios, la iglesia de Él, no va a ser bendecida por una persona, va a ser bendecida si las familias están bendecidas. Padres, la iglesia hace la parte que le corresponde, pero lo principal le toca a ustedes como hijos y como padres estar unidos. Si esta mañana tú sabes que estás cometiendo errores con tu hijo, pensando que hace lo correcto, pero no le enseñas a tu hijo a ser fiel a Dios, no le enseñas a tu hijo a hacer lo correcto, déjame decirte que tendrás una recompensa que dirás, ¿cuánto daría por regresar de tu hijo? No importa si todos estos años atrás has cometido errores, lo importante es lo que hoy estás decidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy. Pastor, pero ¿cómo retroceder el tiempo? No lo puede retroceder. Denle gracias a Dios que está con sus hijos. Yo perdí 9 días de no estar con mis hijos, que nunca lo voy a recuperar. 9 días. Yo espero, Señor, que valga la pena esos 9 días que yo perdí con mis hijos. Pero tú tienes tu familia. Se fiel a Dios. Proponte, ya no juegues con tu vida. Que esta mañana tú dices, yo voy a caminar, va a haber un culto en mi hogar, voy a ser ejemplo como padre, como madre. Voy a ser un ejemplo. Ten paciencia con tus hijos. Ama a tus hijos. Ámalos. Yo voy a orar en esta oportunidad, Padre. Esta mañana, Señor,
pido que tú puedas tomar a esta familia en tus manos. Yo sé, oh Dios, que la lucha es fuerte, pero hay poder en tus manos. Yo sé, Señor, que tú amas a esta familia. Te agradezco, Padre, porque tú tienes a tu iglesia para enseñar. Has permitido el club de conquistadores para poder atraer y retener a los jóvenes. Pero esa es una pequeña parte que como iglesia podemos hacer. Pero la mayor parte somos nosotros los padres en nuestro hogar. Ayúdanos, oh Dios, a quitar el orgullo de no poder abrazar a nuestros hijos, decirles que los amamos, no importa que lleguemos cansados. Señor Jesús, si en esta mañana hay un padre con un hijo que están distanciados, que ya son adultos y están distanciados, rompe ese orgullo, Señor. Que pueda haber perdón con tu poder, Señor. Porque yo no quiero en esta mañana decir, Keren, Luis, ¿cuánto daría cuando no te tengo? Cuando hoy los tengo, Dios, y puedo amarlos, puedo abrazarlos. Cuando tú vengas, oh Dios, sé que lo primero que me preguntarás, ¿dónde está tu familia? No puede ser, oh Dios, que yo mismo esté matando a mis hijos con indiferencia, permitiéndoles pecar, permitiéndoles todo, dándoles todo lo que ellos quieren, cuando eso que les doy los hunde en este mundo. Esta mañana, oh Dios, pido la bendición por estos hogares. Y, oh Dios eterno, nuestra oración esta mañana es la que Josué dijo: yo no sé qué va a elegir la demás gente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendice esta familia, Señor. Que hagan a estos hijos, a estos aventureros, conquistadores, adolescentes, pobres. No importa que tengan barba, que los sigan orando, amando a estos hijos. No importa que hemos cometido errores, pero que caminemos de la mano del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por contestar la oración de tu Espíritu Santo esta mañana. En Cristo Jesús lo pedimos todo, Dios. Amén. Padres, abracen a sus hijos. Aunque sus hijos no estén acostumbrados, abrácenlos. Es una oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. No importa que no lo hayas hecho de años o que nunca lo hayas hecho. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios en esta mañana. Muy bien, hermanos, vamos a suplicarles que todos estemos de pie en esta mañana. Vamos a cantar